Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de... Busquemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. En esta poderosa tarde saludamos a todos nuestros hermanos que están viéndonos a través de YouTube, Facebook. No se olvide que tenemos un canal de YouTube que se llama Meditemos, y queremos que usted lo visite. Gracias a Dios estamos esta mañana aquí. Aleluya. Leemos el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo 1 y 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Esta es la Nueva Versión Internacional. Voy a repetir. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Oh poderoso Dios, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza te pertenecen solo a ti. Señor, háblanos de una manera poderosa y grande en esta ocasión. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que alimentes nuestro espíritu, nuestra alma. Que traigas vida, gozo, seguridad y conocimiento, confianza, Señor, a través de tu palabra. Y úsame como herramienta, como instrumento en tus manos para hablar a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creer es ver. Ese es el título del sermón que tenemos de esta poderosa tarde. Creer es ver. Y vamos a tratar acerca del crecimiento espiritual del cristiano, del hijo de Dios. Creer es ver. La Biblia nos decía en Hebreos 11, capítulo 1 y 2. Ahora bien, fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Introduciendo este mensaje, me gustaría compartir algo muy preocupante en estos tiempos. Yo recuerdo que alguna vez un maestro me dijo que hay que saber elegir lo que uno lee. Cuando estudié en la Academia Militar Ecuador, yo vivía en el centro de la ciudad, allá en Quito, Ecuador, y teníamos que esperar el autobús al cual nos llevaba al colegio. Era un trayecto de 40 minutos, desde el centro hasta el norte de la ciudad, donde estaba Monteserrín, un barrio, como algunos le dicen aquí, en otros países, una colonia que se llama el Inca, un barrio llamado el Inca. Entonces, en todo ese trayecto, yo el día anterior sacaba libros de la biblioteca que había en el mismo colegio, en la Academia Militar, y siempre iba leyendo en el trayecto. Cuando terminábamos, era un semi-internado, terminábamos a las 4 de la tarde, y iba leyendo por 40 minutos un libro que había sacado previamente en la biblioteca. Me volví un ávido lector. Libros que no había leído en el primer curso, me los leí en el segundo curso, tercer curso. Fueron años lindos. Pero cierto maestro me dijo que hay que saber escoger el libro que se lee y hay que buscar el autor. Y a manera de introducción quisiera hablar de un librito que anda por allí, que estoy viendo a muchas personas que lo están leyendo, que se llama El Secreto. El Secreto. Este libro, El Secreto, es escrito por una señora que se llama Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, ella nació allá en Melbourne, Victoria,
en Australia en 1945. Es un productor ella es una productora de televisión, escritora, y es más conocida por sus libros acerca de los nuevos pensamientos. Ella escribe acerca del nuevo pensamiento, entre comillas, la nueva era. El Secreto es un libro que también está en puesto en, bueno, se llevó a efecto una película y tiene una secuencia que se llama El Poder, la Magia, y el último libro que ella escribió se sabe que es El Héroe. Esta señora ha sido puesta en el libro, en la revista Time Magazine, en la revista Time, como una de las 100 personas que ha moldeado el mundo. Imagínense, ha ganado popularidad y su éxito más se disparó a consecuencia de que estuvo en el show de Oprah Winfrey. La filosofía de esta señora es que cree que nosotros todo lo logramos, todos nuestros logros y nuestros deseos y nuestros sueños se pueden lograr solo con creer en ellos, solo con creer en ellos. Este libro El Secreto ha vendido más de 19 millones de copias en más de 40 idiomas y hay más de 2 millones de DVDs acerca de esta situación del secreto. Más o menos esta señora ha cosechado una fortuna de $300 millones solamente por tener este pensamiento y leer y escribir estos libros. Ella vive en California, en un lugar, en una ciudad que se llama Montecito, desde el 2007, y ha sido por el New York Times han sido criticadas sus escritos y sus libros como El Poder y El Secreto, porque dicen que hace mucho alarde a cierta energía, a cierto poder magnético y a la mecánica cuántica. Imagínense, cierto alarde hace estos libros, alardean y tienen en su contenido que hablan acerca de la energía, de la mecánica cuántica y de lo que atrae, los magnetos que atraen a las personas. El reportero dijo en uno de sus reportes, en un reportero del New York Times, dijo que ella está queriendo explicar con física cuántica el poder de la mente, pero el reportero mismo señala que ya tenemos ciencias que indagan y están ya en este ámbito, están tomando cartas y tienen ya su eje precisamente, y disciplinas, ciencias disciplinadas como la psicología y la neurociencia que ya tratan con estas situaciones. Entonces, de alguna manera yo quiero decir que en esta introducción esta señora Rhonda Byrne se inventó algo que ya estaba hecho. Salió con algo que ya está conocido. De alguna otra manera ella trató de explicar las mismas cosas que ya el hombre conoce y sabe. Aún el reportero que no es cristiano dice que todas las cosas que están escritas en sus libros, que hacen alarde de ciertos poderes, de ciertas cosas que tienen que ver con la mente, ya están dentro de la psicología y dentro de la neurociencia. Y a través del mundo, a través de los tiempos, tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque usted y yo debemos saber qué leemos, qué tenemos, en qué está cimentada nuestra fe como hijos de Dios. Y este es el primer punto. ¿Qué es la fe? Hermano y hermana, la Biblia
En Hebreos capítulo 11, 1, estoy usando la nueva versión internacional, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la versión Reina Valera dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando conocí y entregué mi vida a Jesucristo, esto era algo que yo no entendía, no podía entender. Y recuerdo aquella época, yo tenía 19 años cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fui donde mi papi, mi padre es pastor, ha sido toda su vida pastor bautista. Y entonces yo fui donde él y le dije: papi, explíqueme qué es la fe. Y es de una forma poderosa la forma en que yo concebí la fe de esa manera a esa edad y sin saber nada. Me lo hizo entender de alguna manera increíble, digo yo, fascinante, hermanos y hermanas. Papá me preguntó: ¿tú amas a tu madre? Y entonces, yo no sé usted, pero todo el mundo ama a su mamá. Y entonces yo le dije: claro, papi, yo amo a mi madre, yo amo a mi mamá. Y entonces mi padre me dice: bueno, yo quiero que me describas y me pongas ese amor que tú tienes a tu madre en una fórmula. Ponme en algo escrito que yo pueda entenderlo. Y para mí fue bien difícil. Y yo creo que para todo el mundo es difícil poner la fe, poner el amor en una fórmula. Porque déjeme decirle, hermano y hermana, el amor está allí, el amor existe, el amor es real. Se lo puede describir, se lo puede de alguna manera interpretar, pero ponerle en una fórmula especial, como que 1 más 1 son 2, o en una ecuación, es un poco difícil. Entonces la fe, dice la Biblia, que es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Tenemos que saber que la fe está allí, que la fe es real, que la fe existe, que es la garantía de lo que se espera, por lo que mismo dice la Biblia, y la certeza de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Entonces, según esto, yo puedo entender que Dios mismo, Dios el Padre, tuvo fe. Tuvo fe. Y esa misma fe es lo que nosotros estamos llamados a tenerla, y en la cual nosotros necesitamos vivirla. Tener esa fe que tuvo el Padre, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Y usted observa la descripción que está en Génesis capítulo 1, que dice: en el principio era Dios, y dice: eran los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado, y bueno, lo estoy parafraseando, y dice: Dios vino y creó todo, y usted sabe la historia de los 6 días, y al 7º día descansó. Y en el versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, Dios, para hacer esto, tuvo que tener fe. No fe en algún Dios especial, porque Él es Dios, Él no tiene dioses. Él no necesita creer en Dios. Nosotros necesitamos creer y tener fe en el Dios grande que es Él. Pero Dios mismo se movió en su propia fe. Esto tenemos que concebir en nuestra idea. Pero hay un problema con la fe. Si a veces no podemos entender la fe, no podemos describir, y peor aún, vivir nuestra fe. El filósofo y pensador alemán Immanuel Kant, que nació en 1724 y murió en un 12 de febrero de 1804,
Fue un filósofo considerado como la figura central de la filosofía moderna. Y su obra más grande, la obra más sobresaliente de este filósofo, Immanuel Kant, se llama La crítica de la razón pura. Algunos de nosotros tal vez la hemos leído. La crítica de la razón pura. Y explica este librito explica la relación que hay entre el razonamiento humano y la experiencia humana. Entre el razonamiento y la experiencia humana. Con este enunciado, con este proyecto que el filósofo Kant en esa época escribió, él quería moverse mucho más allá de las fallas de la filosofía, de la metafísica tradicional. Él quería echar por tierra y decir que vanas y fútiles eran las teorías especulativas de la experiencia humana. Este filósofo Kant creyó que los conceptos del espacio y tiempo en que vivimos son experiencias integrales de todo ser humano, y que estos conceptos tienen una causa y un efecto. Él también hizo un enunciado acerca de la crítica del juicio. En el prefacio de la primera edición de esta crítica del juicio explica que está hablando acerca de la razón pura y critica un poco del libro de sistemas, pero en realidad dice que a pesar del entendimiento y del conocimiento que tenemos, independientemente de toda experiencia, queda ese razonamiento y ese conocimiento. Antes de Kant se creía generalmente que una verdad de razonamiento debe ser analítica, significando que estaba presente en el sujeto. Y él da un ejemplo claro. Yo le quiero contar esto porque es bien interesante. Él dice, por ejemplo, él pone una oración y dice: un hombre inteligente es inteligente. Y a continuación él escribe: un hombre inteligente es un hombre. Es decir, que estaba analizando toda la situación de todo lado. Un hombre inteligente es inteligente. Un hombre inteligente es hombre. Es decir, que si es hombre es inteligente, y si es inteligente es hombre. Y esta es la situación que en esos tiempos los filósofos estaban tratando de llegar al fondo del asunto, en que todo se debe pensar, que todo se debe razonar. Y la pregunta ¿es más importante para el cristiano la fe, la razón? O déjenme ponerle de esta manera: ¿es importante que usted razone la fe? Wow, nadie probablemente le ha predicado, le ha dicho esto, porque se nos ha enseñado totalmente en todo, y a mí se me enseñó siempre que yo tenía que creer porque es así. Tenía que solo moverme porque la Biblia lo dice, y está bien. La Biblia lo dice y está bien. Pero aún esa fe tiene que ser razonada y tiene que ser puesta en acción de acuerdo con su mente, porque Dios también nos dio el entendimiento y nos dio el poder de razonar y de pensar, y nos dio un libre albedrío para poder decidir si caminamos o no caminamos utilizando esa fe. Fíjese que en Hebreos capítulo 11, en este primer punto, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice la Biblia: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Si la Biblia me dice esto, yo creo firmemente en mi corazón que ya Abraham, desarrollando esa fe, primero haciendo esa fe para él, como hijo de Dios, como heredero de las promesas de su pueblo y por ende de las promesas de sus hijos, que somos nosotros, él había ya recreado en su pensamiento, en su mente, que Dios había que mantendría vivo a su descendencia. Es decir, no importa las situaciones que hubiesen pasado, o no importa el futuro inmediato en que la vida de Abraham se desenvolvía, pero yo creo que Abraham ya usó ese poder de razonar, ese poder de pensar, ese poder de decir, yo acciono mi fe, pero pienso en lo que Dios me ha dicho, porque muchas veces como cristianos solamente, no me gusta decir esta palabra, yo creo que la Biblia nos llama ovejas, debemos ser ovejas, pero en un sentido natural, o a veces somos como borreguitos que hacemos todo lo que nos dicen y nos creemos todo lo que nos señalan o todo lo que nos están diciendo. Pero yo creo que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es aquel que cree a Dios, utiliza la fe esa que prevalece y piensa, razona y le da esa capacidad a su corazón y a su mente de poder tener, de poder abrigar y tener como un tesoro esa fe y consecuentemente en la situación que Dios le manda a creer a usted, Dios ya le ha dado a usted esa fe y usted cree esa fe, la piensa, la razona, obra, tiene esa fe que prevalece y esa fe que actúa, porque también tiene que actuar la fe. Entonces él sabía que Dios le había pedido sacrificar a su hijo. Imagínense que en el versículo, en Génesis 22, en el versículo 7, Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Si nosotros hacemos un recuento de toda esta historia, sabemos que nunca antes, en ningún momento antes, Dios le había dicho a Abraham que él va a proveerse a sí mismo de un cordero para el sacrificio. Simplemente le dijo: lleva a tu hijo Isaac, sacrifícalo en el monte Moriah, porque Dios quería probar la fe de Abraham. Ahí está la situación. Dios quería probar la fe de Abraham. Dios quería saber si Abraham había pensado, había razonado, había analizado su fe y había tomado esa fe, si iba a vivir por esa fe. Y es más, ahora le pedía que accione la fe de Abraham. Usted puede deducir, y yo podemos deducir, que la fe se la tiene, es transmitida, se la piensa, la razona, la abriga, la hace suya, la toma, prevalece en usted, se ancla en usted, pero usted tiene que darle acción a esa fe para que esa fe se haga una realidad. El pastor Paul Yonggi Cho, el pastor de la congregación más numerosa del mundo, allá en Seúl, Corea, tuve la oportunidad de leer este libro. No sé cuántos de ustedes han leído el libro La Cuarta Dimensión. Él ya escribe sobre esta fe poderosa, sobre el poder de creer y de tener esta fe, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que tengamos este tipo de fe. Y él escribe lo llama la ley de la incubación. La señora esta que escribió el libro El Secreto no es más una imitación de lo que la misma Biblia nos dice, de lo que Dios mismo nos dice. Ella trató de inventar algo que ya está inventado, algo que no hay que inventar más. Y ya lo estaba diciendo aquí el pastor Paul Yonggi Cho cuando él escribe la ley de la incubación. Es decir, usted tiene que creer esa fe, tiene que incubarla, esa fe. Y me acuerdo que él da por ejemplo un ejemplo, que había una hermana en la iglesia que siempre oraba por un esposo,
Y entonces ella le describe completamente cómo lo quiere al esposo. Y recuerdo que ella lo describe, pero detalladamente, en detalle, cómo quería a su esposo, y llegó su esposo. Él también nombra y describe cómo es el embarazarse de la visión. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Embarazarse de la visión. Y él explica que como cuando un niño está en el vientre de su madre y gesta por 9 meses, él explica que la fe tiene que incubarse en usted. La fe tiene que usted embarazarse de lo que Dios le ha dicho, embarazarse de la palabra, de lo que usted está creyendo en Dios. Y esta señora lo que llama esto es la ley de la atracción. La señora Rhonda Barnes, que escribe el librito Es el Secreto. Y esto ya está. Dios ya lo escribió. Dios ya lo puso en las manos del hombre para que nosotros podamos tener este secreto, entre comillas, nosotros, que podamos creer con esta fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, está allí y no está allí. Usted está creyendo por algo, pero no lo está viendo. Y dice la Biblia que Dios creó las cosas de lo que no se veía, pero Él ya las plasmó en su corazón, en la mente de Dios, y las hizo. Es decir, que esta ley funciona, mi hermano y mi hermana. Ahora, número 2, la fe debe ser positiva, creativa y real. ¿Cuántos han escuchado este enunciado que es totalmente falso, que dice la fe ciega? No, yo tengo una fe ciega en eso. Si usted tiene una fe ciega, está diciendo una mentira y está diciendo algo que no es real, porque la fe no es ciega. Estoy diciendo aquí, estoy diciéndome a mí mismo y a usted, que la fe tiene que ser incubada, tiene que ser, usted tiene que embarazarse de lo que usted cree, usted tiene que creer lo que va a venir, usted tiene que estar seguro de lo que va a tener en Dios y con la voluntad de Dios. Entonces la fe es positiva, no es negativa, es creativa, porque usted ya lo creó en su corazón, está atrayendo. Esta es como una ley de atracción que nosotros debemos tener cuando creemos por algo. Debemos atraer hacia nosotros lo que estamos creyendo. Debemos atraer hacia nosotros lo que estamos pensando, lo que ya hemos razonado y es nuestro. Entonces esta fe es real y se la puede ver. Número 2. Y mire lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1:1 otra vez. Ahora bien, la fe es la certeza, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. En realidad, esto es importante, en el número 6, versículo 6 del capítulo 11, lea el capítulo 11, es precioso. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, que nuestra vida cristiana, y hago un paréntesis aquí, nuestra vida cristiana, nuestra vida enteramente tiene que ser basada en fe, no en otra cosa. Nosotros vivimos una vida de fe, caminamos por fe, nos movemos por fe, vivimos, actuamos, hacemos todo por fe, porque creemos. Es imposible agradar a Dios si no creemos en Él. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe,
Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Yo quiero compartirle algo que Dios me guió a escribir y que Dios me dio cuando yo estaba haciendo este sermón. Fe es activada en tu mente, creída en tu corazón y establecida por tus acciones. Repito, fe es activada en tu mente, creída en tu corazón y establecida por tus acciones. Jorge Luis Vaquero. Esto es lo que él me dio a mí. Fe es activada en tu mente, creída en tu corazón y establecida por tus acciones. Hermano y hermana, para concluir, quiero decirle que el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 39, dice esto: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Con esto quiero decir que la fe primero es preciosa. Tenemos que vivir y caminar por fe. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Y probablemente no lleguemos a experimentar ni a tener todo lo que pidamos en fe. Pero esa misma acción de creerle a Dios, ese mismo camino por el cual vamos a transitar ese camino, esa avenida de fe, siempre nos va a tener dentro de los bordes, dentro de las murallas, dentro de los límites que Dios quiere que tú y yo estemos. Hermano, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar al Señor. No crea, aplicando este mensaje, no crea todos los libros del mundo ni todos los autores que por allí han escrito. Tener mucho conocimiento, estudiar mucho, es bueno. Yo lo hago y lo sigo haciendo. Me fascina asistir a una aula de clases. Pero el estudiar, el saber, el indagar, el escudriñar la escritura acerca de todo aspecto de la fe y el objeto de ella, de cuál es Jesucristo, nunca cambiará. Por más que escritores del mundo, del sistema natural de las cosas, se inventen o traten de escribir cosas nuevas que no lo son, esto ya no está inventado. Dios lo hizo, Dios lo puso en su palabra. Esto es real, la fe existe. Hay una ley de atracción, hay una ley de incubación, hay una ley de creer. Tal vez no está con esos términos escrita en la palabra de Dios, pero claramente y tácitamente está enseñada a nosotros que debemos creer y que debemos seguir adelante creyéndole a Dios en lo que Él hace, en lo que Él es. Esto es fe. Así que deje cada vez que usted crea por algo, cada vez que usted lee la palabra de Dios, deje que esa palabra, lo que Dios le dice, penetre en su mente, en su corazón. Acuérdese que para el pueblo hebreo y dentro de la sociedad israelita, dentro de ese pueblo, la mente, el corazón estaban ligadas, eran uno solo. Cuando habla de mente, habla de corazón, es decir, que ellos percibían la fe en su mente y en su corazón. Y por eso yo no me estoy inventando aquí cosas. Usted deje que esa fe, la palabra que escucha, lo que usted indaga, lo que usted escudriña, penetre en su mente. Piénsela, razónela, indague, escudriñe, estúdiela profundamente. Lea, letra por letra, palabra por palabra, y deje que eso abundantemente penetre en su corazón. Tómela, agárrela,
haga de suya y después accione en lo que usted ha creído y en lo que usted piensa que Dios le ha dicho. Esa es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a dar gracias al Señor, porque la fe y el objeto de ella, Jesucristo, nunca va a cambiar, ni nadie va a poder inventarse lo que ya está hecho. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa tarde. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que haces, te damos gracias por lo que eres, te damos gracias por la fe, esa fe inconmovible, la fe que prevalece. Ayúdanos a seguir creyendo, ayúdanos a seguir estableciendo, Señor, en nuestras vidas lo que creemos en el nombre de Jesús. Y yo, con todo mi corazón, Señor, declaro y proclamo que esa fe, a través de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, viene sobre todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, y sobre todos y cada uno de los que escuchan este mensaje en sus casas, en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Use su fe. Use su fe. Aleluya.